Muchas gracias, buenos días, mis amigos, mis amigas de Seichoné de Latinoamérica. Es un gran placer, una gran alegría estar con ustedes. Estamos ahí aislados, pero más cerca uno del otro, gracias a la internet, ¿verdad? Vamos a empezar ahora con una oración. Bienvenidos. Y vamos a utilizar la oración de este libro, Mis Oraciones, en la página 106. Hay una oración para promover la salud. Por favor, cierren sus ojos. Vamos a nos poner en posición de oración para acompañar la oración para promover la salud. La vida de Dios llena todo mi ser. Yo soy la misma vida de Dios. No soy un ser vulnerable a los microbios o al clima. Eternamente soy un ser espiritual, perfecto y armonioso. Soy saludable, exactamente como Dios me creó. Si parezco enfermo, se trata de un engaño de mis sentidos. Yo, que soy hijo de Dios, yo me ha creado saludable. Nada me puede enfermar. Realmente soy saludable. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Realmente nosotros somos saludables. Podemos ahora abrir nuestros ojos y vamos a estudiar un poquito las enseñanzas de Seichoné. Seichoné significa lar del progreso infinito, el hogar, en verdad, hogar del progreso infinito. Muchas gracias a los amigos de toda Latinoamérica que están acompañando nuestras conferencias. Hoy vamos a conversar un poquito con ustedes de este libro, Tú te salvarás infaliblemente. Tú te salvarás infaliblemente. Es un libro muy interesante. Yo digo que es un libro muy interesante porque es un profesor de Seichoné de Japón, Toshiyuki Fujiwara, que ha vivido verdaderamente Seichoné. El profesor Fujiwara ha conocido Seichoné después que volvió de China. Este profesor fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial y volver para Japón estaba muy aburrido, muy preocupado con la situación de Japón también, porque claro, Japón ha perdido la guerra, ha tenido muchos problemas económicos, muy serios problemas económicos. Entonces, nosotros estamos ahí a atravesar un problema económico mundial, ¿no? En nuestros países también, aquí en Brasil, yo creo que también ahí, también en Colombia, Uruguay, Paraguay, todos estamos ahí pasando por un problema muy serio. Pero imagínate en Japón posguerra. Es algo así terrible, ¿no? Porque habían recibido dos bombas atómicas, entonces había un problema de la guerra nuclear que se usa en Hiroshima y Nagasaki. Estaban con un déficit muy grande económico, entonces ellos estaban en una situación terrible. Y este profesor conoció Seichoné y ahí sí su vida ha cambiado totalmente. No materialmente, no decimos, podemos pensar no materialmente, pero lo que cambió fue su cabeza, su mente, la manera que empezó a ver la vida. Aquí entonces en el libro, voy a empezar aquí en la página 113, un ratito para abrir aquí mi libro en la página 113, porque este profesor escribe el siguiente. En verdad, ser salvado a través de una religión depende de la actitud mental de la persona. ¿Okay? Entonces aquí vamos a transmitir las enseñanzas de Seichoné para usted, ¿okay? Pero va a depender de tu actitud mental de recibir esta enseñanza de manera con su cabeza abierta o cerrada. Entonces aquí explica el profesor, en verdad, ser salvado a través de una religión depende de la actitud mental de la persona. Dios no hace distinciones, es la propia persona la que determina.
determina cómo va a comprender las enseñanzas. Nosotros ya traemos conceptos dentro de nuestra mente y preconceptos también, ¿no? Entonces significa que estos conceptos y preconceptos van a determinar cómo nosotros vamos a absorber, vamos a comprender las enseñanzas de cualquier religión, de hechicería, de cristianismo, de budismo, de islamismo. Cualquier enseñanza va a tener un efecto en nosotros a depender de nuestra manera de concebir las cosas. Entonces, el sabor de un mismo plato, mira qué interesante que habla el profesor. El sabor de un mismo plato varía conforme el hambre de quien lo ingiere. El hambre, ¿no? Si yo estoy con muy hambre, yo voy a comer un plato así y para mí va a estar saborosísimo, ¿no? Qué rico es este, porque estoy con hambre. Si no estoy con tanta hambre, así, con hambre, demasiado hambre, entonces significa que este sabor de los alimentos va a ser, digamos, diferente, ¿no? Entonces explica el profesor, cuando tenemos hambre y ganas de comer algo, el plato servicio, aunque no esté tan agradable, nos parece rico, ¿eh? Mientras que una comida servida cuando acabamos de comer en casa y estamos con el estómago lleno, no nos parece nada saborosa, por más que se haya gastado una fortuna para prepararla. Interesante, ¿sí? Si usted come algo antes del almuerzo, de la cena, ¿sí? Va a cenar después, me parece que la comida no es así tan sabrosa, ¿no? Como si estuviese yo con usted con hambre muy grande. Y ahí el profesor explica, el amor de Dios y la salvación de Buda son concedidos imparcialmente a todas las personas, sin ninguna distinción o clasificación. Por lo tanto, únicamente depende de la actitud mental de quien los recibe. Va a recibir la enseñanza de qué manera. Entonces, es interesante. Si yo tengo hambre de aprender lo que está en los libros, en las enseñanzas religiosas, yo voy a aprender con una actitud mental. Si yo no estoy con hambre, tengo un interés muy superficial, voy a dedicarme o entonces voy a aprender esta enseñanza de una otra manera. Tenemos que tener hambre y el ser humano es interesante porque generalmente el ser humano tiene hambre cuando está atravesando un problema o una dificultad. Cuando tenemos una gran dificultad parece que nosotros ponemos toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de trabajo para resolver este problema. Pero cuando no estamos así, cuando estamos, se dice acomodado, ¿no? Estamos así tranquilos. Entonces nos parece que no nos interesa tanto así las enseñanzas. Por eso que a veces es necesario que el universo conspire contra nosotros, digamos así, nos envía una tarea para realizarnos. Esta tarea puede ser un problema económico, un problema financiero, un problema con un hijo, con una hija, un problema con la pareja, un problema cualquier que ahí nos motiva a caminar. Podemos decir que el ser humano camina siempre también cuando tiene una necesidad, si no se queda tranquilo, parado, sí camina, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia, la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría del universo sabe que nosotros podemos desarrollar nuestra capacidad increíble de poder manifestar el Hijo de Dios que está dentro de nosotros, pero aún así sabemos que somos hijos de Dios, pero para manifestar la capacidad infinita de este Hijo de Dios que está aquí en nosotros, necesitamos caminar. Y a veces es necesario
una motivación para caminar. Y ahí la motivación vino generalmente de estos desafíos que nosotros estamos a enfrentar en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más. 37 ahora. Voy a página 37 de este libro. Tú te salvarás infaliblemente. Es posible referir que todas las angustias y todos los sufrimientos del ser humano se originan en su modo equivocado de ver y de pensar sobre todos los hechos y cosas de la vida. La manera equivocada. Seichonaya está ahí poniendo un desafío muy grande, porque está a decir que es posible referir que todas las angustias y todos los sufrimientos del ser humano se originan en su modo equivocado de ver y de pensar sobre los hechos y cosas de la vida. Entonces, tenemos un modo equivocado. La religión sirve, todas las religiones, sirve para nos aclarar, para nos indicar el camino correcto de ver las cosas. ¿Okay? Toda la infelicidad de esta vida resulta del equívoco humano de considerar cosas y hechos de modo incorrecto. Por lo tanto, si la misma desea huir de la infelicidad, ¿no? Por lo tanto, si la persona desea huir de la infelicidad, lo importante, en lugar de concentrar esfuerzos para resolver la situación de infelicidad que se ha manifestado ahora, o que debe hacer el ser humano, aquí explica, es corregir el modo equivocado de ver y de pensar, que es la verdadera causa de la desdicha. La manera de ver y la manera de pensar, y voy a incluir ahí la manera de sentir las cosas, porque nosotros somos más que o que sentimos, o que yo siento de mí mismo y del otro. Si yo siento que soy hijo de Dios, maravilloso, ¿no? Si yo siento que soy enfermo, si yo lo siento, eso es importante, sentir algo. Entonces debemos cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de ver y cambiar la manera de sentir las cosas. Y ahí explica el profesor, ¿no? El modo equivocado de ver, pensar, que es la verdadera causa de la desdicha. Si yo cambio la manera de pensar y la manera de ver y la manera de sentir, claro que voy a cambiar mi vida para mejor. Porque la manera de pensar, ver y sentir es la manera que yo interpreto todos los fenómenos, a los fenómenos que están a mi alrededor. Entonces, la manera que yo interpreto los fenómenos que están a mi alrededor es la manera que voy a actuar. Entonces, si yo veo algo, mi mente va a interpretar este algo, este hecho, por ejemplo. Y por ejemplo, si yo miro un hecho e interpreto, voy a actuar delante de este hecho. Así es, por ejemplo, que una persona puede tener la manera, dos personas pueden mirar el mismo hecho, pero interpretar de maneras distintas, ¿sí? Así como podemos tener un plato de comida, comer esta comida, tres personas distintas pueden tener sensaciones distintas de esta comida. Va a depender de las condiciones mentales interiores que están presentes en nuestra mente, o sea, son los conceptos y todos los preconceptos que tenemos nosotros. Ahí está la diferencia, porque usted puede mirar algo e interpretar, ok, esto es el facto, pero otra persona de otro ángulo puede interpretar de manera distinta y otra persona de otro ángulo puede interpretar de otra manera distinta también. Y la interpretación, ¿dónde está? Está en nuestra mente, en nuestros conceptos y preconceptos. Ahí está la importancia de la religión.
justo que la religión ingresa en nuestra vida para poder intentar presentar para nosotros la manera correcta de ver las cosas. Por eso Seichoné va a pensar y ya va a distinguir o que existe o que se manifiesta. La manifestación es el fenómeno, la existencia es todo que fue creado por Dios. Y si Dios es perfección, creemos nosotros, todo que fue creado por Dios también es perfección. Entonces significa que los fenómenos pueden ser interpretados por distintas maneras de ver, dos por lo menos. La manera fenoménica de verlos, la manera de la imagen verdadera, de la perfección de Dios, de mirar las cosas, incluso las cosas del mundo fenoménico. Ahí usted puede preguntar, pero profe, más el mundo fenoménico no es un mundo imperfecto solamente. No, nosotros podemos vivir aquí y ahora en el mundo que podemos decir que es el mundo del fenómeno auténtico. Este fenómeno auténtico es cuando la perfección de la imagen verdadera se proyecta en la pantalla del tiempo y del espacio. Cuando la proyección se proyecta perfecta en el tiempo y en el espacio, ahí sí tenemos este fenómeno auténtico, ¿ok? Y continúa el profesor. Entonces, en el budismo a esto se le denomina, ¿ok? Dos palabras en japonés, shoken, shoshi-ui, shoshi-yui. Shoshi-yui. Entonces, dos palabras, shoken, shoshi-yui. El primero, shoken, significa que debemos ver todo correctamente. Y shoshi-yui, el segundo, que debemos formular pensamientos, no debemos formular pensamientos equivocados, no debemos formular. O sea, debemos ver las cosas de manera correcta y no debemos formular pensamientos equivocados, ¿ok? Entonces la fe consiste en abrir los ojos para ver el mundo correctamente. La fe consiste en abrir los ojos para ver el mundo correctamente. Ahí estamos a estudiar las enseñanzas justamente ¿para qué? Para poder ver las cosas de manera correctamente, ver las cosas correctamente. Qué maravilloso, ¿no? Y ahí vamos a avanzar, porque hay un capítulo que es el capítulo 4. ¿Cómo es el modo correcto de ver al ser humano? Entonces, si yo estoy aquí, a decir que nosotros tenemos que ver las cosas de manera correcta, sería muy interesante descubrir cómo es el modo correcto de ver al ser humano, ¿ok? Y ahí entonces el profesor escribe aquí. Debemos percibir que todas las enfermedades o infelicidades son causadas por el modo equivocado de ver el ser humano. No hay quien persista en el error sabiendo que está equivocado. Entonces, es interesante, ¿no es verdad? No hay quien persista en el error sabiendo que está equivocado. Ahí está un gran desafío de nosotros. El profesor Masaharu Taniguchi nos dice que es muy difícil la persona percibir su propio error. Es muy difícil encontrar las personas que tienen la gran capacidad de hacer de manera precisa un autoanálisis. Maestro explica, muy difícil. Y es difícil porque nosotros siempre estamos a mirar las cosas de nuestro punto de vista, nuestra manera de mirar las cosas, ¿no? Entonces, cuando miro algo significa que junto con mi mirada va todos los conceptos y preconceptos y difícilmente el ser humano percibe su error mental. Pero cuando descubrimos que estamos equivocados en algo, queremos cambiar, claro.
No hay una persona que dice, no, yo estoy equivocado, qué maravilla, voy a permanecer equivocado, voy a continuar equivocado. No hay persona que piense de esta manera, es imposible permanecer equivocado sabiendo que está equivocado. Yo estoy caminando, por ejemplo, por una calle, o estoy manejando por una avenida, ahí estoy una persona, estoy procurando una ciudad, por ejemplo, aquí estoy saliendo de São Paulo, donde estamos nosotros, para Arujá, que es donde vivo yo, está cerca de aquí de la subsede de Seichoneá, a 60 kilómetros, entonces yo voy a me poner a manejar mi auto, y mira, no, tomo una carretera equivocada. Entonces, claro, yo quiero volver a la carretera correcta, ¿no? Para llegar a mi destino final. Entonces, significa que usted tiene que tener un destino final, sabiendo de dónde quiera llegar. Significa que si usted percibe que está equivocado, ótimo, una persona va a poder alertar a usted que este camino está equivocado. Entonces, mira, es importante tener un objetivo, saber para dónde vamos nosotros. Yo conozco el camino, claro, de aquí de la subsed hasta mi casa. Yo sé todo el camino. Entonces no voy a equivocarme. ¿Por qué? Porque sé todas las calles que puedo caminar, manejar por las calles, por las carreteras. Ok, Ahora, si hay un problema, por ejemplo, de tráfico, yo también sé por dónde puedo caminar, salir por la izquierda, después de la derecha, para poder salir de esta situación que se ha presentado, por ejemplo, un problema, una calle cerrada, algo así. ¿Okay? Entonces tenemos que tener un mapa mental para saber por dónde podemos caminar, pero lo más importante es saber dónde yo quiero llegar. Yo quiero llegar, yo creo que usted también, a manifestar más precisamente el Hijo de Dios que está dentro de uno mismo, de mí mismo. Yo quiero manifestar el Hijo de Dios que está dentro de mí mismo. Entonces, ocurre que es manifestar el Hijo de Dios. Parece que es tener poderes increíbles. No, es vivir en armonía, es tener tranquilidad, tener salud, tener tranquilidad, tener armonía, tener buenas amistades, un buen empleo, un buen trabajo, perdón. Y entonces significa que yo sé que lo más importante es si miro a mi alrededor y veo que yo tengo armonía, yo estoy en armonía con mi pareja, con mis hijas están se desarrollando bien en la escuela, si yo tengo, por ejemplo, un buen trabajo, todo eso significa que estoy a vivir como hijo de Dios, porque yo merezco, no porque Dios me ha dado eso, yo merezco, usted merece, todos nosotros somos merecederos de todas esas cosas buenas y divinas. Toda la gente es una persona que realmente merece todo eso. Entonces, yo sé que eso es mi camino, pero la llegada final es sí manifestar a Dios interior plenamente. Si yo sé que estoy equivocado, quiero cambiar este equívoco. Quiero quitar el equívoco de mi vida. Entonces, el desafío que el profesor está nos poniendo en este capítulo, como es el modo correcto de ver al ser humano, en la página 95, es: asuma que si hay un problema en tu vida, tu manera de ver las cosas está equivocada. Tu manera de mirar las cosas es que está equivocada. Entonces, aquí está el profesor. Por más que piensen que no están actuando de modo equivocado, pero yo estoy con un problema, pero no soy el culpado. Yo estoy con un problema, pero el otro que es el problema, no yo. Entonces, esta es manera para nosotros equivocada de mirar las cosas. Ahí el profesor dice, generalmente el error de las personas es creer que no actúan equivocadamente. Ellas están equivocadas, por más que piensen que no están equivocadas, no están actuando de un modo equivocado. Si ellas están equivocadas, surgen pruebas que comprueban
que comprueban ese error. Oh, qué interesante, ¿no? Surgen pruebas que comprueban ese error. Son personas que llegan a nuestra vida y nos causan problemas. Son hijos que aparecen con problemas. Son enfermedades. Son los rumbos de los países. Todo eso para nosotros significa que hay un error. Cuando es colectivo, cuando este problema que estamos atravesando todos nosotros, cuando el problema es colectivo, podemos pensar que es un problema de mentalidad colectiva de la humanidad. La mentalidad de toda la humanidad está totalmente equivocada y ahora estamos atravesando un problema con este virus, que es el COVID-19, que está a nos presentar que toda la humanidad está muy equivocada en su manera de consumir, en su manera de tratar el otro, en su manera de querer destruir la naturaleza, de querer acumular. Todo eso está muy equivocado en todo el mundo. Me parece que esta es la mensaje principal que está llegando a nosotros. Pero aquí está escrito, si nosotros no comprendemos que el error está en la manera colectiva de actuarnos, entonces no vamos a cambiar nada. Va a pasar todo este problema que estamos ahí a enfrentar y vamos a seguir la vida volviendo a todos los malos hábitos que teníamos nosotros antes de esta pandemia que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el error o si el problema llega y nosotros no aprovechamos para interpretarlos y cambiar nuestra vida. Ahí está. Entonces, si el problema llega, no significa para nos encarcelar, sino para nos proveer de libertad, para nos dar libertad. ¿Cómo así, Marco? Claro, porque si yo estoy con el pensamiento equivocado, estoy encarcerado. Hay una trampa que está ahí a mi alrededor. Pero si yo pienso como hijo de Dios, yo estoy libre de todo eso. Yo puedo pedir absolutamente todas las cosas de mi vida. Yo puedo distanciarme de la prosperidad, todo. Pero del hijo de Dios jamás yo me alejo. Yo puedo me alejar de todas las cosas. Me alejar de la prosperidad, me alejar del dinero, me alejar de todas las cosas, pero como hijo de Dios, no, yo no consigo, porque yo soy. Entonces ahí explica el profesor. Digan lo que quieren, pero los hechos comprueban que en su mente había pensamientos equivocados. Por este problema que usted está enfrentando con una persona. Pero profe, esta es una persona que hizo. El profesor Fujiwara escribe, digan lo que quieran, pero los hechos comprueban que en su mente había pensamientos equivocados. Esta es la clave de la libertad humana, porque si yo dependo del otro para cambiar su manera de actuar, para que mi felicidad llegue, entonces soy esclavo. Si el problema está en la verdad, en mi propia mente, y yo cambio mi mente, la situación cambia, entonces estoy aquí con la clave de la libertad. Y ahí el profesor dice, por lo tanto, no hay medio ni forma de solución a no ser reconocer dócilmente que se equivocó y corregirse sin justificarse o disculparse. No, es así, ¿no? Entonces, el profesor continúa aquí más adelante, ¿no? Entonces, claro, que el problema mundial que nosotros estamos a enfrentar significa que la manera colectiva de mirar las cosas está totalmente equivocada. El consumismo, la manera de ver el otro, la manera de no mirar la gente que se dice socialmente vulnerables, ¿no? La gente que hizo, ¿no? Socialmente vulnerables,
nosotros convivimos con gente que está a pasar hambre en este mundo y no nos damos cuenta de eso. Nosotros estamos a convivir con la destrucción de la naturaleza, con la polución. Y no estamos nos dando cuenta, vamos siempre actuando en nuestra vida como si nada pasa, está todo tranquilo. Después vemos este problema. Ahí va a venir digamos así, una invitación para cambiar la manera de ver, de pensar y de actuar. A mí me gustó, una invitación. Recibimos de este virus una invitación de cambio. Ahora, claro, yo puedo invitar a usted para una conferencia de Seichonoye, yo puedo invitarlo para un cumpleaños, yo puedo invitarlo para todo, pero usted puede recibir el invite y no comparecer. Eso es, pero usted está siendo invitado. Dios nos ha invitado a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, pero si nosotros vamos a cumplir o vamos a recibir el invite y vamos a estar presentes en la fiesta para el cambio, ahí yo no lo sé, porque ahí va a depender de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más, ya estamos ahí ya cerca de encerrar nuestra conversa de hoy, pero tenemos las preguntas y respuestas. Ah, sí, antes yo gustaría de hacer un invite a los profesores de todos los países, profesores y divulgadores, profesores y divulgadores son los líderes de Seichonoye de cada país, ¿no? Y el invite es hacer el curso de divulgador y profesor de Latinoamérica. Hay un curso para ustedes que está ahí listo, está la internet en la área de Latinoamérica, ¿no? Y ahí está escrito aquí, sí, el plazo que se dice, ¿no? El plazo está se agotando, estamos ahí con el día 30 de abril vence el plazo. Entonces, les invito, profesores divulgadores en Seichonoye, a ingresar en la área restrictiva de Seichonoye y asistir al curso, muy bueno el curso que está disponible para ustedes, ¿ok? Entonces ingresen en el sitio de Seichonoye de Latinoamérica, después en tu área restrictiva, ustedes ya saben cómo hacerlo, y ahí hagan los cursos, prepárense mejor para poder atender la gente post esta pandemia que nosotros estamos a enfrentar, ¿ok? Vamos a terminar y ahí decimos aquí en portugués, estamos en la recta final, o sea, estamos ya yendo para la parte final. Entonces, también hay muchos grandes educadores, ahí explica el profesor que hay educadores que son muy buenos educadores, pero aquí está, aquí. Hay muchos grandes educadores que dedicaron largos años de su vida en pro de la educación de niños y a pesar de ello lloran amargamente delante del comportamiento rebelde del propio hijo. Entonces a veces logramos éxito en algo, pero en nuestra casa, en nuestra propia manera en nuestra propia vida no logramos. ¿Por qué todo eso? Vamos a adelantar aquí. Tanto la medicina como la pedagogía son estudios que consideran el plano fenoménico, o sea, mientras mantenemos en nuestra mente la manera equivocada de ver el ser humano, vamos a tener problemas. Y ahí explica el profesor. La religión no existe para tratar solamente los aspectos fenoménicos, sino para hacernos concentrar nuestros esfuerzos en cambiar la causa, la base que se manifiesta como fenómeno. Para curarse a través de la fuerza de la vida, se hace necesario saber lo que es la vida. Saberlo no es apenas la capa, no apenas en la capa. Saberlo no apenas en la capa, más superficial de la mente, sino también en las más profundas. Y va a avanzar. Para saber
o que es verdaderamente, ¿no? Aquí está la fuerza de la vida. Es necesario saber que la vida es Dios. La vida es Dios. Mira qué interesante. Entonces, la vida es Dios. Yo soy la vida. Entonces, cuando miro el cuerpo del ser humano, yo puedo pensar que este es el ser humano Marcos. Si el ser humano Marcos fallecer, entonces el ser humano dejó de existir. No, el ser humano como un todo es la idea. Eso es el concepto correcto. La idea es el ser humano. La idea. Entonces la idea principal es yo, usted somos hijo de Dios. Hijo de Dios significa vida. Vida también significa Dios. Si yo mantengo en mi mente esta manera correcta de pensar en las capas más profundas de mi mente, ahí sí estoy caminando correctamente para mi destino final. Voy a dejar aquí entonces este mensaje y vamos a pasar porque tenemos avisos con nuestro amigo Reinald. Muchas gracias. Volvemos en instantes para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos aquí de la subsede de Seichonoye, de Brasil, aquí en São Paulo, con gran alegría de estar con ustedes, mis amigos, mis amigas de toda Latinoamérica. Qué bueno, ¿no? También Portugal y España, que también están ahí a acompañar nuestras conferencias, nuestros amigos de Latinoamérica. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Voy a comenzar por las partes más filosóficas. Está ahí bien. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo se elimina la ansiedad y el temor? Uno de él. Buen día, ¿cómo se puede cambiar un mal pensamiento? Vamos a ver a Viviana cómo cambiar un mal pensamiento. Viviana. En primer lugar, es necesario que nosotros no pensemos tanto que existen malos pensamientos, porque nosotros pensamos, yo tengo un mal pensamiento, yo tengo un mal pensamiento, yo tengo temor de tener mal pensamiento, porque cuando nosotros descubrimos que mantener malos pensamientos no es bueno y estos malos pensamientos pueden definir o indicar, ¿no? Nuestro destino, llevar nosotros a nuestro destino, nosotros empezamos a tener miedos, ¿no? Comencemos a tener miedo de tener malos pensamientos. Y ahí el miedo de malos pensamientos también es un malo pensamiento. Ahí explica en la Sutra Sagrada, entrégate a Dios. Tú tienes que entregarte a Dios. Significa Dios es mi padre, mi madre, es buen, es maravilloso. Entonces no hay por qué temer a los malos pensamientos. No hay por qué temerlos. ¿Por qué? Porque en verdad ellos no existen. Entonces si llega en tu mente un malo pensamiento, tú tienes que pensar así, se fue. Vino un malo pensamiento, se fue. Eso no existe, no existe, no existe. Ahora, perciba si no hay un sentimiento que está, digamos así, a atraer, a sacar de tu mente más profunda estos malos pensamientos, sacar o entonces atraer, ¿no? Desde el fondo de su subconsciente estos malos pensamientos. Si hay un sentimiento, tú tienes que cambiar este sentimiento. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, rabia de mi pasado, porque yo he sufrido mucho, demasiado con mi papá, con mi mamá, ¿sí? Entonces, estos sentimientos que están en el pasado, en verdad están presentes ahora en mi subconsciente. Y estos sentimientos de tristeza, de mágoa, de rencor, es que van a traer los pensamientos, los malos pensamientos hasta la superficie. Pero si llegan a la superficie, es una buena noticia, porque si llegan a la superficie es porque están
digamos, desintegrándose, están desapareciendo. Entonces, pero si usted se queda con temor, ahí porque surgió en la superficie un malo pensamiento, entonces usted va a reforzar este malo pensamiento, va a poner más fuerza en el malo pensamiento, va a, digamos, sembrar otros malos pensamientos. Entonces, deje que vengan los malos pensamientos, deje que vengan y que van, el universo purifica los malos pensamientos. Usted es una buena persona, tiene que pensar así. Es claro que nosotros practicamos la meditación Shinsokan, porque la meditación Shinsokan va a cambiar también nuestros pensamientos equivocados. También nosotros leemos los libros, hacemos oraciones todos los días, justamente para poder, digamos, hacer con que el agua, ¿no?, que son los malos pensamientos. Vamos a pensar así: cuando el sol llega a la superficie de la tierra, el agua empieza a evaporarse, ¿no? Entonces, el agua evaporándose significa que el calor del sol, de los rayos solares, está a calentar la superficie del agua y el agua entonces va a evaporarse. Este calor, este calentamiento del sol significa para nosotros la meditación. Estoy meditando, estoy leyendo los libros, leyendo sutras, entonces es un calentamiento y ahí sí va a surgir los pensamientos y va a evaporarse y va a sumir en el universo, ¿ok? Vamos a ver otra pregunta. Ahí entonces, bueno, muchas gracias. ¿Cómo se elimina la ansiedad y el temor? Así, la ansiedad es una preocupación. A veces nosotros intentamos controlar las cosas. Cuando no logramos controlarlas, entonces nos quedamos llenos de ansiedad y temor. Ese es un problema muy serio, el control de las cosas. Entonces, mira, estamos pasando nosotros por un problema de pandemia, del virus. El virus es un ser que nosotros no conseguimos verlo, porque es infinitamente pequeño. Entonces, no podemos controlarlos, porque yo no sé si está aquí en este vaso de agua, si está en la capa del libro, entonces en las páginas del libro, no sé si está aquí en esta mesa, en el micrófono. Entonces, yo no tengo control, porque no miro él. Yo puedo prevenirme, claro, con alcohol y otros limpiando las manos, todo, pero no tengo control. Entonces, si yo no tengo control, significa que me lleno de temor, porque no veo. Me lleno de ansiedad, porque no lo puedo controlar. Y así es la cosa. Yo no puedo controlar a mi hijo, mi pareja, yo no puedo controlar mi destino. Si la persona así piensa, va a tener temor y ansiedad. Y es muy difícil controlar la mente que tiene temeridades con la propia mente llena de temeridad. Entonces yo tengo que creer que existe un padre, una madre, una energía en el universo que me ama. Así Jesucristo nos ha enseñado. Nos ha enseñado que la relación de Jesucristo con Dios es increíble, ¿no? De una intimidad, de una proximidad, están muy cerca. Y nosotros no, porque nos alejamos, porque pensamos hasta ahora que el único Hijo de Dios es Jesucristo. Ahora sabemos que no, que nosotros también somos hijos de Dios, entonces tenemos la misma intimidad, la misma proximidad. Estamos cerca de Dios tanto cuanto Jesucristo estaba. Y Jesucristo nos ha dicho eso, vino hasta nosotros justamente para poder hacer con que nosotros pensásemos como Él, como Cristo. Entonces yo tengo que pensar, mira, yo estoy protegido por Dios. Cada célula de mi cuerpo tiene la sabiduría y el amor de Dios, es luz.
yo estoy tranquilo. Y si la enfermedad llega por un motivo u otro, si yo voy a morir, no lo sé, pero ¿cuál es el problema? Porque yo tengo convicción perfecta que la muerte verdaderamente no existe. El cuerpo carnal puede morir, pero yo no voy a morir. Entonces eso no necesito controlar nada, porque yo tengo la gran felicidad de tener un padre y una madre que es más grandiosa de que todas las cosas del mundo. Y si yo tengo un problema, Seicho Noé me ha dado la manera de interpretar correctamente mi vida, el problema, y poder entonces cambiar la situación. Entonces tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi hija, con mi pareja, yo voy a meditar, voy a orar y más es seguro que Dios va a me ayudar a enfrentar este problema. Va a me indicar un camino para poder resolver este problema. Este es seguro, segurísimo. Entonces yo tengo tanta tranquilidad que no voy a temer nada, no tengo ansiedad de absolutamente nada. Entonces usted tiene que concentrar su mente en Dios y creer. Solamente existe Dios y aquel que vino de Dios. Dios existe, el Hijo de Dios existe. Nada además existe. Nada existe además de Dios. Nada existe además de Dios. No hay temor o ansiedad, ¿ok? Vamos a ver aquí, ingresar en mi teléfono celular para ver si tenemos más preguntas. Tenemos aquí. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es, la cuestión de duermo muy poco o muy mal, o qué hacer. Bueno, entonces ahí está un problema a veces de ansiedad, de miedo y de manera de interpretar las cosas. Por ejemplo, si usted, otro día yo desperté a las 2 de la mañana, ¿ok? Entonces yo justamente había explicado para una persona que se dice insomnia, ¿no? Insomnia, ¿no? Insomnio. Ajá. Y ahí Reina está me ayudando aquí, porque a veces escapa una palabra u otra, ¿no? Y ahí entonces yo había explicado para una persona en una conferencia de Seicho Noé que si usted despierta por la madrugada a las 2 de la mañana, ¿sí? Tú tienes que despertar y pensar, qué bueno, ahora tengo tiempo para leer los libros porque estoy despierto, entonces voy a leer más libros, voy a estudiar, voy a prepararme mejor. Yo había explicado eso en la madrugada que yo había explicado, yo desperté ahí a las 2 de la mañana. ¿Y qué pasa? Que cuando yo desperté a las 2 de la mañana, yo pensé así, no, son 2 de la mañana, mira cómo es increíble. Nosotros explicamos cómo debemos actuar de manera correcta y Dios me ha dado la oportunidad de pensar mejor, reflejar si yo también sabía enfrentar este problema. Entonces yo desperté y pensé, a 2 de la mañana, ¿por qué no consigo dormir? No estoy. Ahí yo pensé, mira, yo explico cómo la persona debe actuar en una situación de esta y no practico. Ahí sí, mira qué interesante, cómo es maravilloso eso, ¿no? Entonces yo pensé, qué buena oportunidad. Voy a salir del cuarto, mi esposa estaba a dormir y fue hasta una sala, mi sala de mi casa, y empecé a estudiar los libros. Qué bueno eso, ¿eh? Es la oportunidad. Y ahí después vino la tranquilidad, vino la paz interior. Cuando llegó la paz 4:30, más o menos, me fue tomado de una voluntad de volver a mi cama y dormí por más 1:30. Entonces, es así. Tenemos que pensar eso, la oportunidad. Ahora, usted puede tener, claro, ¿no? Ansiedad, temor, y yo ya he explicado cómo salir de esta situación, ¿ok? A ver, ¿o qué se debe y qué se puede hacer cuando el padre de familia prefiere procurar las personas en su alrededor, pero no a su familia
y a su familia solo les dice todo lo que él sacrifica por ellos. Es un problema de relacionamiento interpersonal, se dice, ¿no? De relacionamiento interpersonal. Mira, toda la gente que está en nuestra vida, no sé si usted es la pareja, debe ser, no sé si es su papá o si usted es cuando un padre, entonces yo creo que es hija, ¿no? Entonces, hija querida, ¿cómo Jesucristo miraría esta situación? Piense de esta manera. ¿Cómo Jesucristo miró la gente que hizo tanto malo a él? ¿Cómo Jesucristo miró las personas que estaban a su alrededor? Ayudó a curar mucha gente y la gente prefirió en la hora crucial liberar Barrabás. Aún Jesucristo siguió amándola a toda la gente. Jesucristo pidió, perdona, porque no sabe lo que hace. Perdona a esta gente. Entonces, ahí es un entrenamiento para usted perdonar este papá. Sí es difícil, claro, pero aquel que cree en mí hará obras aún mayores. Aquel que cree en mí, Jesucristo. Jesucristo nos ha dado la oportunidad de hacer obras aún mayores. ¿Usted ya pensó qué son las obras mayores? Jesucristo no tuvo necesidad de perdonar a su papá ni su mamá, no tuvo necesidad de hacer, pero si usted perdona a este papá, si usted ama verdaderamente a este papá y hace con que la armonía sea establecida en su casa, usted va a hacer una obra aún mayor. Es difícil, es claro que es difícil, pero el poder del cambio está dentro de usted, como hija de Dios, como hijo de Dios. Entonces, si tu papá aún sigue sacrificándose para ustedes, o sea, les da oportunidad para amar, para que ustedes reciban alimentos y todo eso, es un motivo de gratitud. Si usted no consigue amar a una persona, el profesor Masaharu Taniguchi nos da un camino. Yo no consigo amar porque esta persona es muy mala. Entonces empecé a agradecer a esta persona. Una vez yo estaba con un alumno, yo trabajo con escuelas también, tengo alumnos así que pasan por situaciones muy difíciles, son alumnos de situaciones socialmente vulnerables. Y un día uno de ellos entonces estaba con un problema en la clase y la profesora no le quería más estar en su compañía porque le traía muchos problemas. Entonces yo senté con él y empezamos a hablar. Me dijo, mi papá es drogadito, yo no vivo con mi papá está siempre encarcelado, la policía llega y mi papá es violento, eso. Empezó a hablar, un chico de 10, 11 años, no más que eso. Entonces después que él habló al respecto de todo eso, yo pregunté a él, mira, usted y yo estamos ahí a conversar, ya estaba en 2, 3, 4 conversas con él, ya había conversado anteriormente, ¿no? Yo estamos aquí conversando, yo tengo un cariño por usted también por mí, nos respetamos, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta para usted. ¿Y si tu papá no existiese? Si tu papá no existiese. Entonces este chico empezó a mirarme, y me dijo, si mi papá no existiese, yo no existiría. Y digo, si usted no existiese, nosotros no estábamos aquí, no estábamos juntos, no. En este momento maravilloso, yo conocí a usted, un chico increíble, que a mí me gusta estar con usted, y también así. Entonces este chico, unos días, me encuentra
me abraza y me dice, profe, ¿sabía que yo te amo? ¿Sí? Estaba en el pasillo, ¿no? en la escuela y me llegó y me abrazó. ¿Sabía que yo te amo? Entonces, me ama ¿por qué? Porque él empezó a amarse. Cuando descubrió que la cosa más importante que su padre había hecho es regalar él con su propia vida. Este niño fue regalado con una vida. Y esta vida manifestóse aquí en el plano fenoménico a partir de la unión del papá y de mamá. Mientras mantenemos una mente alejada de la verdad, vamos a mantenernos alejados de todas las cosas que tenemos en nuestro alrededor. Entonces este niño empezó a tener gratitud por su papá, por el hecho de tenerlo como hijo. Solamente la gratitud. Y me dije, yo te amo. O sea, en verdad, podría decir que ama a su papá. La gratitud lleva a nosotros al amor. Vamos a agradecer. Entonces, eso es importante. Vamos a la última. Ya. ¿Cómo puedo sacar? ¿Por qué? Sí. Reinald, tenemos el correo, ¿no? de Latinoamérica para contestar las preguntas, ¿no? A América Latina. Entonces ustedes, perdóname, pero yo no voy a conseguir responder todas las preguntas. Usted puede enviar un correo para americalatina@sni.org.br de Brasil. Sí que bueno, Reiner está a decir que algunas preguntas van a ser respondidas en el seminario en español. Qué maravilloso. Entonces envíe tu pregunta, ¿ok? Bueno, el tiempo se ha agotado ya muy rápido, ¿no? Les pido perdón, pero es el más importante de todo. Usted no depender de nadie para poder seguir su vida, sino de las enseñanzas verdaderas y esta principal enseñanza que nosotros somos hijos de Dios. Una gran alegría estar con ustedes, amigos, amigas de Latinoamérica, de Portugal, de España, de los países de Europa. Es una gran alegría estar con ustedes. Deseo un domingo excelente para todos ustedes también. Una semana maravillosa y es seguro. Vamos a cambiar nuestra manera de ver el mundo, que es seguro que el mundo va a cambiar. Aprovechemos esta oportunidad que nos ha dado Dios para cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de ver las cosas. Y vamos a ver las cosas de manera correcta, o sea, como toda la gente como hija de Dios, todas las personas como hijo de Dios, vamos a mirar a uno mismo como hijo de Dios. Muchas gracias, un buen día. Hasta luego.